Ya está. Entonces, vámonos acá. Clavícula. ¿Quién me ayuda a describirla? ¿La qué? La clavícula. A ver, pero en la clasificación, a ver muchachos, en la clasificación de los huesos, la clavícula, ¿qué es? Es un hueso plano alargado, ¿verdad? Como las costillas, ¿cierto? ¿Sí? Aquí la diferencia es que la clavícula no se considera como parte de la caja torácica, sino que ya se considera como parte del esqueleto apendicular, ¿de acuerdo? Y si se fijan, me genera una situación anatómica muy interesante porque aquí a nivel medial se articula con el esternón, ¿verdad? Y a nivel lateral se articula con la escápula en un punto específico que es este pico de aquí, que se llama acromion, ¿verdad? ¿Sí? Acromio clavicular y esternoclavicular, ¿verdad? ¿Sí queda claro? Sí. Ahora, ¿qué forma tiene la escápula? Digo, la clavícula. Dicen los libros de anatomía, tiene una forma de S itálica, ¿verdad? De S itálica que es convexa hacia adelante, ¿sí? Y cóncava hacia adelante en su parte medial, ¿verdad? Y convexa, ¿verdad? Convexa hacia adelante en su parte medial y cóncava hacia atrás en su parte más lateral, ¿cierto? Aquí también podemos encontrar que hay unos surcos y puntos de inserciones para músculos, ¿de acuerdo? Tenemos al músculo subclavio, que esa va a aparecer abajo, ¿de acuerdo? El músculo subclavio realmente es un músculo muy pequeñito que no tiene más que la función de subir y bajar un poco la clavícula, pero por aquí encima pasan músculos importantes. Por ejemplo, el trapecio, ¿sí? Que es parte de la espalda, una parte del trapecio se inserta aquí, ¿de acuerdo? El músculo deltoides, que es parte del hombro, se inserta también en la clavícula. Y adelante hay otro músculo que se llama pectoral mayor, que también se inserta ahí, ¿de acuerdo? Y el esternocleidomastoideo, que ese ya es un músculo del cuello, que también se va a insertar, vean, aquí también en la clavícula, ¿ya vieron? Vean cómo aquí está el pectoral mayor, ¿verdad? Cómo está aquí el deltoides, ¿sí? Y vean la situación anatómica que el trapecio tiene con la clavícula también, ¿verdad? ¿Sí? Hablamos del esternoyoideo. ¿Quién me va a preguntar algo? Esternoyoideo. Ok, el músculo esternoyoideo es un músculo que forma parte de los músculos infrayoideos. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a cuello y cabeza. Pero miren, los músculos yoideos, ¿por qué creen que se lleva su nombre? Aquí está el hueso yoides, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, en total, yo tengo 8 músculos yoideos, ¿de acuerdo? 4 infrayoideos y 4 suprayoideos. Uno de los infrayoideos es el esternoyoideo, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Que básicamente justo está en la línea media, este de aquí, ¿de acuerdo? Que va del borde inferior del hueso yoides hasta el manubrio esternal por la parte interna, ¿ya vieron? ¿Sí? ¿Cuál es la función de los músculos yoideos en general y especialmente los infrayoideos, No, nada que ver. Va a mover el hueso yoides un poco hacia abajo, ¿de acuerdo? Al momento de la deglución, ¿sí? O sea, al momento de tragar. Y la otra cosa es que la parte anterior del cuello, ¿sí? Está muy desnuda en términos de estructuras rígidas como hueso, ¿no? Entonces, aunque son muy delgaditos los músculos yoideos, sí generan una protección para los órganos blandos que están por detrás, ¿de acuerdo? Sí, que eso es lo importante. Vean, ahí está los músculos yoideos y por detrás pasa la tráquea, ¿de acuerdo? Entonces, esos músculos me forman también un canal que protege parcialmente la tráquea de los traumatismos que puedan suceder a ese nivel, ¿verdad? ¿Sí queda? ¿Tiene función de deglución y protección? Sí, funcionan en la deglución al ayudar a descender el hueso yoides, ¿cierto? ¿En la respiración?
¿Tienen una función en la devolución? Sí, porque descienden el hueso ioides, ¿de acuerdo? Tienen una función de protección, aunque sea parcial, en la parte anterior del cuello, ¿sí? Y además una función estructural porque le dan forma, ¿sí?, a esta parte del cuello por donde pasa la tráquea. Nada más, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? Bien. ¿Cuál era el músculo que podías agarrar del cuello? Yo vi videos así que lo agarran. Sí, es el esterno. Hay varios músculos que puedes tomar del cuello. Mira, por ejemplo, ¿ven este músculo que está aquí? ¿Sí? Este músculo, literal, si yo quito la piel, fíjense, si yo quito la piel, si hago una disección ahí en la piel, va a estar justo por debajo, ¿de acuerdo? Déjenles pongo el sistema nervioso porque se ve raro sin ojos. Ahí está. Ya. Bien. Entonces, ¿ya vieron? Si se hace un corte de la piel, este músculo que está aquí, miren, si ustedes hacen esto, ¿notan estos pliegues de aquí? Esos pliegues se forman gracias a la contracción de este músculo, ¿de acuerdo? Se llama cutáneo del cuello y lo podemos tocar, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Cutáneo del cuello o platisma. Miren, ¿ya vieron? Músculo, ¿qué dice? Músculo platisma, ¿sí? Platisma o cutáneo del cuello, ¿ok? Lo malo de este músculo es que cuando tú haces la incisión sobre la piel y tiras la piel hacia, o sea, la quieres separar, este músculo, como está tan adherido a la piel, se desgarra y es muy difícil verlo, ¿de acuerdo? Entonces, pero el que sí se puede ver de manera clara a partir de ese corte es el esternocleidomastoideo, que ese a su vez también yo lo puedo tocar, ¿cierto? Porque al mover el cuello voy a sentir justamente esta masa muscular que se va estirando, ¿cierto? ¿Sí queda claro? Vámonos rápido con la escápula, ¿sí? Miren, aquí, a ver, primero, ahorita ya revisamos la clavícula y habíamos dicho que la clavícula ya no forma parte del esqueleto axial, sino forma parte del esqueleto apendicular, ¿cierto? Entonces, esta clavícula se va a articular con este hueso que es la escápula, que se va a proyectar hacia la parte posterior del tórax, pero si se fijan no se cierra por completo, ¿verdad? Esto. ¿Cómo se llama la estructura que se forma de la articulación entre la clavícula y la escápula? O sea, no. Estábamos hablando de una cintura. ¿Cintura qué? Y sí se los dije. Ok, exacto. ¿Y esta de acá? Pélvica. Cintura pélvica. ¿Cuál es la diferencia básica entre la escapular y la pélvica? Que la pélvica sí cierra por completo y la escapular no. Y la escapular no cierra por completo, sino que tenemos una serie de músculos que completan la fijación de la escápula, ¿ok? Entonces, ¿dónde inicia el miembro superior? En la cintura escapular. ¿Qué estructuras componen la cintura escapular? La clavícula y la escápula, ¿ok? Entonces, el segundo hueso que compone la cintura escapular va a ser, entonces, este de acá, ¿sí? Al cual lo vamos a clasificar dentro de los huesos, ¿qué? Planos, ¿verdad? Este hueso está lleno de números 3, ¿de acuerdo? Tiene 3 ángulos, 1, 2, 3, tiene 3 bordes, ¿sí? Tiene 3 apófisis o procesos, que son este de aquí que se llama, fíjense, este de aquí que se llama espina escapular, que luego se proyecta todavía hacia lateral y luego se va hacia adelante, y cuando se despega del hueso justo en este punto cambia de nombre y se llama acromion, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces tenemos ahí 2 procesos, espina escapular, acromion, este de aquí, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y tenemos un tercer proceso que es este de aquí.
el coracoides, ¿sí? Entonces es apófisis coracoides, acromion y espina escapular, ¿ok? Y tenemos 3 fosas, ¿de acuerdo? O sea, tenemos tres ángulos, 3 bordes, 3 apófisis y 3 fosas. La fosa que está por arriba de la espina escapular, esta de aquí, fosa supraespinosa, fosa infraespinosa. Y la que está por detrás, fosa subescapular, ¿de acuerdo? Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Bien. Lo interesante también de este hueso es que en él se originan 3 músculos, ¿sí? De hecho son 4 músculos importantes que van a conformar la estabilidad del hombro. Y 3 de ellos reciben el nombre de las fosas de la escápula, ¿sí? Tenemos el músculo supraespinoso, ¿sí? El músculo... ¿Alguien se está metiendo en la...? ¿No? El infraespinoso, ¿sí? Y el músculo subescapular. Nada más esos 3, ¿de acuerdo? Que tienen el nombre de las fosas de la escápula. ¿Sí queda claro? Ahora, hay otro músculo también, ¿sí? Que está en esta zona de aquí de la... En esta zona del borde externo de la escápula, ¿sí? Que se llama redondo menor, ¿de acuerdo? Y el redondo mayor que está un poquito más abajo, ¿ok? Esos son otros músculos que forman parte que están ahí cerca de la escápula. Ahora, bien, ¿cuáles van a ser las funciones de la escápula? Bueno, me va a dar, primero que nada, el cierre anterior y lateral de la cintura escapular. Me va a dar la articulación esta, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta articulación? No, la glenohumeral, ok. La cavidad, esta cavidad es la cavidad glenoidea, ¿de acuerdo? Que se articula con la cabeza humeral. Entonces, ahí ya tenemos glenohumeral, articulación glenohumeral, ¿ok? Entonces, me da la articulación glenohumeral y además me va a ayudar a generar la movilidad del hombro, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que la escápula hace estos movimientos? Miren, descenso, ¿sí? O depresión, ¿verdad? ¿Sí? Y luego ascenso, y luego cuando se acerca a la línea media, retracción, luego cuando se... protracción, ¿de acuerdo? Y luego también la escápula gira nada más del ángulo inferior, o sea, esta parte gira así, que este es el movimiento de rotación, ¿verdad? Entonces, dependiendo qué es lo que quiera hacer, si jalo el hombro hacia atrás, voy a hacer retracción, si lo aviento hacia adelante, protracción, encojo los hombros, elevación, los bajo, descenso y rotación, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro? ¿Qué otras relaciones anatómicas vamos a tener, muchachos? Si se fijan aquí aparece un espacio, ¿cierto? Aquí no sucede una articulación hueso con hueso, sino que ya dijimos hay unos músculos ahí intermediarios, ¿verdad? El principal de ellos es el músculo subescapular que se inserta acá, pero luego tenemos también otros músculos de esa región posterior, como es el serrato póstero superior. Fíjense, voy a quitar el trapecio, que este es el más superficial. Vean cómo el supraespinoso, ¿verdad? Voy a quitar el deltoides para que sea mejor el supraespinoso. Vean cómo el supraespinoso abarca toda la fosa supraespinosa y se inserta ¿en dónde? En el húmero. El infraespinoso, toda la fosa infraespinosa y se inserta también en el húmero. Y este que está pegadito al infraespinoso es el redondo menor. Y si se fijan, ahí están prácticamente los 3 juntitos, ¿verdad? Que abrazan la articulación glenohumeral. Entonces, si quito esos de ahí, la escápula me queda desnuda, pero en el borde medial de la escápula vean que hay otros músculos. Estos de aquí que son los músculos romboides menor y mayor, que son los que me ayudan a retraer la escápula y a subirla, ¿de acuerdo? También por dentro, dijimos, está el subescapular, que es este de aquí, ¿sí? Y si quito el subescapular, el homoyoideo, ahorita vamos a ver dónde está. Miren, este es el serrato anterior, ¿verdad?
¿sí? Y ahí también estaba ahí el serrato anterior y aquí está el subescapular, bien escondido, ¿de acuerdo? Es este. Y fíjense cómo me queda este músculo que está como en forma de 4 fascículos, ¿sí? Que se llama el músculo serrato posterior superior. Este ya lo vamos a ver. Entonces, lo que quiero resaltar aquí es que este espacio, muchachos, no está vacío, ¿verdad? Sino que tiene varios músculos. Ahí está el subescapular, el serrato anterior, está el músculo serrato posterior anterior, entre otros músculos que me ayudan a generar una articulación fisiológica, digamos, móvil, dada por el hueso, con su relación anatómica con los músculos que están en esta parte posterior. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Qué otra cosa, así rápidamente, para describir los bordes de la escápula? Los ángulos primero. Tenemos 3 ángulos, ¿verdad? ¿Qué son? El lateral superior. Entonces, el ángulo lateral, que va a ser este, ¿verdad? Sí. En donde está la cavidad glenoidea, ¿verdad? El ángulo superior, ¿sí? Y el ángulo inferior, ¿de acuerdo? Que si se acuerdan, cuando trazábamos las líneas corporales, teníamos que identificar el ángulo inferior, ¿verdad? Para trazar una línea, ¿sí? Que era la línea, ¿qué? Infraescapular, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? Bien, ahora, son los 3 ángulos. ¿Y los 3 bordes cuáles serían? Todo este de aquí. Este, ¿hacia dónde está? Hacia la línea media. Borde medial, ¿cierto? Sí. Y luego tenemos, ¿qué sería este de acá? Que también, fíjense, lo podemos denominar borde inferior o borde axilar, ¿verdad? Y el borde superior, que es este de acá, ¿cierto? ¿Sí queda claro? Bien. La apófisis coracoides no se articula con ningún hueso, sino que sirve para la inserción de ligamentos y tendones musculares, de algunos músculos que van directamente aquí, ¿de acuerdo? Y el acromion sí se articula con la clavícula. ¿Y qué sucede con la espina escapular? Ahí en la espina escapular, ya lo habían dicho hace un momento, está el músculo deltoides, ¿se acuerdan? Y también el músculo trapecio, miren. ¿Ya vieron? O sea, esta es la espina escapular y el trapecio está ahí, parte del trapecio está insertado, ¿ya vieron? ¿Sí? Y si quito el deltoides abarca gran parte de la espina escapular e incluso tiene una parte que se va al acromion, ¿verdad? ¿Qué otra cosa me hace falta decir de la escápula, muchachos? ¿Qué más encontraron? Los 3 ligamentos en la coracomeral, el coraclavicular y el Y la Ok. localización dentro de ellos. Sí, ok. Aquí vamos a distinguir algunos ligamentos que son muy importantes, ¿sí? Miren, ¿se acuerdan que dijimos que las articulaciones sinoviales tienen cápsula articular, ¿verdad? Y que dentro de la cápsula articular tenemos líquido sinovial, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense. Y también dijimos que las articulaciones móviles tenían una cosa que se llamaba bursa, ¿se acuerdan? Miren, aquí tenemos una, ¿verdad? ¿Para qué servían las bursas? para la articulación. Son bolsitas de líquido sinovial que nos ayudan a contener los traumatismos o los movimientos mecánicos, los traumatismos que suceden en la articulación, ¿ok? Pero luego, si se fijan, empiezan a salir una serie de ligamentos, ¿verdad? Por ejemplo, este de aquí, que es el ligamento trapezoide, ¿sí? El ligamento que es el coracoacromial, ¿sí? Y el ligamento coronoide, ¿de acuerdo? Entonces, ¿no es corahumeral? ¿O es el trapezoide? Es que tiene 2 nombres, ¿de acuerdo? Sí. Trapezoide o Corahumeral. Ajá, Coracomeral. sí. Y luego tenemos el coronoide y finalmente el coracoacromial, ¿de acuerdo? Y luego en la cápsula articular, vean, hay otros ligamentos, ¿de acuerdo? Ligamento superior, medio e inferior, y un ligamento posterior
¿sí? Que este es el coracohumeral, ¿eh? Este de aquí, ¿de acuerdo? Y detrás de esos ligamentos está la cápsula articular, ¿de acuerdo? Que si yo quito la cápsula articular, dejo al desnudo los huesos. ¿Sí queda claro? Sí. Bien. ¿Comentarios hasta ahí de eso? Entonces, creo que de la escápula es todo, ¿verdad? Sí. En ese sentido. Ahora rápidamente nos vamos al húmero. Y ¿qué me dicen en la descripción general? Es un hueso largo y grande. Es un hueso largo, cilíndrico, ¿sí? Es el arquetipo de hueso largo donde en donde vamos a encontrar una diáfisis, ¿verdad? 2 epífisis, una proximal, una distal, ¿cierto? En la epífisis proximal vamos a encontrar la cabeza humeral, ¿verdad? Que la cabeza humeral, a diferencia del fémur, no tiene una forma tan esférica, ¿sí se fijan? ¿Sí? Y una cosa interesante también, la diferencia entre la articulación de la cadera y la articulación glenohumeral es que la articulación de la cadera entra muy bien en la cavidad. ¿Ya vieron? Sí. Que en este caso sería el acetábulo. Pero en el caso del húmero es una articulación un poquito más inestable, ¿de acuerdo? Porque esta cabeza no está completamente abrazada por la escápula, ¿cierto? Entonces, por eso las luxaciones o las dislocaciones van a ser más comunes en esa región. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Eso es en la epífisis proximal. En la epífisis distal vamos a encontrar otros procesos óseos, que son estos de aquí abajo, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que hablábamos de una tróclea, cierto? Que esa tróclea, ¿qué significaba tróclea? Polea. Una polea, ¿de acuerdo? Que esa polea me va a ayudar a hacer los movimientos de flexoextensión, ¿verdad? De codo, ¿sí? Es decir, este hueso que es el húmero, perdón, este hueso que es el cúbito, va a girar sobre esta polea de aquí, que es este rodete, y se va a bloquear, si se fijan, si yo agarro estos huesos y los volteo hacia la vista posterior, me voy a dar cuenta que aquí se traban, ¿ya vieron? ¿Sí? O sea, al final, ahí se traban los dos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en este gancho que yo estoy viendo en el cúbito, lo va a conocer como olecranon, ¿cierto? Sí. Y el ganchito que está aquí adelante, este pequeñito, después vamos a ver, se va a llamar apófisis coronoides, ¿verdad? Sí. En las dos pueden suceder fracturas, ¿de acuerdo? Tanto en el olecranon como en la apófisis coronoides. Y la función es acoplarse a la tróclea que está en el húmero, ¿de acuerdo? Sí. Y luego está el radio, que el radio ya no se articula con ninguna tróclea, sino aquí, en esta porción, aparece un cóndilo. No sé si ya lo vieron. ¿Sí? El cóndilo humeral que se va a articular con la cabeza del radio aquí, ¿cierto? Dándome la articulación húmero-radial. ¿Sí queda claro? Sí. Bien. ¿Qué hay arriba de la tróclea? La epitróclea, ¿de acuerdo? ¿Qué hay arriba del cóndilo? El epicóndilo. Y esas, tanto la epitróclea como el epicóndilo son palpables como un par de protuberancias que voy a encontrar aquí en el codo. No sé si ya las percibieron. ¿Sí? Ok. Bien. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar en el húmero? Bueno, que tiene 3 caras, ¿verdad? ¿Cuáles son sus caras? Tenemos una anterolateral, una anteromedial y una posterior, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, las caras anteriores, ¿sí? Las 2 caras anteriores sirven para los músculos de la región braquial, ¿sí? Bueno, también se inserta ahí el deltoides, pero el deltoides se encarga del movimiento del hombro, ¿ok? Hay 2 músculos aquí en la región braquial que son muy importantes para la flexión del codo, que son el bíceps braquial y el braquial anterior. Y en la superficie posterior del húmero se inserta otro músculo que es el tríceps, ¿de acuerdo? Que prácticamente abarca toda la superficie posterior del húmero, ¿de acuerdo? Y en la parte más proximal,
tenemos la inserción del músculo deltoides, que era lo que comentaba su compañera. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Bien. Una de las cosas que quiero que distingan aquí es estos tubérculos. ¿Ya los vieron? ¿Qué se escucha, muchachos? Estos tubérculos de aquí, ¿ok? Tubérculo mayor, tubérculo menor, ¿de acuerdo? Y este surco que se llama surco intertubercular. ¿Se acuerdan que habíamos visto hace un momento los músculos supraespinoso, infraespinoso y subescapular? ¿Sí? Ah, bueno, pues los músculos que están en esa región, ¿sí? Esos tres que acabamos de decir, se insertan en el tubérculo mayor, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Se acuerdan que estaban como distribuidos en tres, cierto? Sí. Se insertan en diferentes porciones del tubérculo mayor. Y el subescapular, que estaba por acá, se inserta en el tubérculo menor. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Y este surquito de aquí, que está entre los dos tubérculos, se llama surco intertubercular. Y este surco sirve porque por aquí pasa el músculo bíceps para insertarse en la escápula. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Dice que también se intenta el tendón del músculo pectoral mayor. En el húmero hay dos otros músculos que se insertan, que es el pectoral mayor por adelante, ¿sí? Y desde atrás el dorsal ancho, ¿de acuerdo? Que ya veremos cuando veamos músculos del tórax, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa pueden señalar del húmero? ¿El cuello quirúrgico? A ver, aquí es un término interesante porque los huesos largos, tanto el fémur como el húmero, tienen algo que se conoce como cuello anatómico y otra que se conoce como cuello quirúrgico, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? El cuello anatómico literalmente va a ser el que se encuentra justo en la base de la cabeza, ¿sí? Y que me va a dar la transición entre literal la cabeza y el resto del cuerpo, ¿de acuerdo? El cuello anatómico. Y está bien definido por esta línea base, ¿de acuerdo? Sí. El cuello quirúrgico está casi ubicado en el mismo sitio, pero recibe ese nombre porque los cuellos quirúrgicos, tanto del fémur como del húmero, son regiones del húmero que se fracturan con mayor frecuencia. ¿Sí me explico? Entonces, la determinación de cuello quirúrgico se debe justamente a que cuando tenemos fractura proximal del húmero, sucede en esta región de transición entre la cabeza y el cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Comentarios hasta ahorita de eso? ¿No? ¿Qué otra cosa podríamos mencionar del húmero? Nada más las fosas, ¿de acuerdo? Las fosas radial y coronoides, ¿verdad? Para el cúbito y el radio respectivamente. Y en la parte posterior tenemos la fosa olecraneana, ¿de acuerdo? Para el olecranon, que es el que estábamos viendo ahorita aquí, que es este gancho, ¿verdad? ¿Sí? Bien, de ahí en fuera, creo que en el caso del húmero es prácticamente todo, ¿no? ¿Qué recordamos? A ver, rápidamente repaso, de arriba hacia abajo. Tiene una epífisis. Epífisis proximal, encontramos cabeza humeral, cabeza, cuello, cuello anatómico y cuello quirúrgico, tubérculos mayor y menor, surco intertubercular, ¿sí? Epífisis distal, fosas coronoides y radial y posterior fosa olecraneana. Y estos procesos son tróclea y cóndilo, ¿sí? Y lo que está aquí arriba, estas salientes óseas, es epitróclea y epicóndilo, ¿de acuerdo? ¿Qué músculos se insertan en las caras anteriores del húmero? No, adelante es el bíceps y el braquial y el músculo braquial. Y en la parte posterior es el tríceps, ¿de acuerdo? Aquí en la parte proximal del húmero, dijimos, se insertan los músculos que habíamos mencionado, que son el supraespinoso, infraespinoso, subescapular y deltoides, ¿verdad? ¿Sí? Y otros músculos que se insertan y que forman parte del tórax son el pectoral mayor y el músculo dorsal ancho, ¿de acuerdo? Y eso es prácticamente
todo lo que se articula, pero en lo que se inserta ahí como tejido blando. Pasan algunos tendones por acá, etcétera, que luego son parte del bíceps, luego ya vamos a ver hacia dónde van, pero las relaciones anatómicas musculares principales son esas, ¿ok? ¿Comentarios hasta ahorita de esto? Bien.